Hoy platicaremos de un punto de la historia que es muy controversial, es muy controversial. Y es que hay mucha gente en comentarios que está hablando del tema de Israel y Palestina, que si es un genocidio, que si es un último punto de defensa contra el Islam, etcétera, etcétera, etcétera. Y como siempre digo, para eliminar los miedos, nada como el conocimiento. Y para mostrar mejor las cosas, nada como los ejemplos. Así que esta parte de la historia tiene muchísimo que decir por sí mismo. Y vamos a hablar nada más y nada menos que de la Revolución Islámica en Irán. ¿Y por qué es tan importante? Pues un poquito de contexto. ¿Cómo era Irán los últimos 30 años, antes de 1979, que estalló la Revolución Islámica? Zonas urbanas hipermodernas, zonas rurales súper pobres, una élite empresarial sumamente cercana al gobierno, campesinos y clase medieros exhaustos de tanta inflación, y las élites tenían una vida sumamente occidental, es decir, usaban minifaldas, se vestían como rockeros, había cine europeo, estaban legales ciertas drogas como el alcohol, la educación era laica, en fin, un país súper modernista por arriba, ultra desigual por abajo y peligrosamente dependiente de los Estados Unidos. Se parece poquito a un país que yo conozco. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las causas que desataron este movimiento social gigantesco? Y no fue una causa per se, lo quiero dividir en 4 grandes causas. La modernización desigual, el autoritarismo, las crisis económicas y un choque cultural sin igual. Y eso es muy importante decirlo, porque todo empezó precisamente cuando Inglaterra y Estados Unidos destituyeron al primer ministro de esa época para volver a meter al Shah, que es el rey de los persas de toda la vida. Desde el imperio persa, Persia estaba controlado por los Shahs. Y esto fue clave, porque ¿por qué lo hicieron? Porque precisamente el primer ministro decidió nacionalizar el petróleo, como en un país que yo conozco. Entonces lo destituyen y ponen al Shah. Y el Shah, pues obviamente es un fiel sirviente a los Estados Unidos y a Europa. Y el Shah no tenía madre, el Shah no tenía madre. De verdad que tiene unas historias de terror que muchas veces no sabemos si son mitos o son real, pero decían que él pedía todos sus desayunos desde un restaurante de París que llegaba en el Concorde todos los días a Irán. También decían que su esposa se bañaba todas las noches en leche de tigre. En fin, el Shah quería tener a un Irán súper moderna y súper occidental. Pero mucha gente quería un Irán moral y legítimo. Y justo en este espacio es donde entra una persona súper importante, el Ayatollah Khomeini. Y entre el Shah y Khomeini pasaron 9 situaciones que hizo que Irán cambiara de este país ultramoderno a lo que conocemos ahora. El número 1, un periódico publica un documento que insulta a Khomeini. Y eso provocó la ira de muchísimas personas en Irán. 2, la juventud se empieza a unir a estas protestas. ¿Por qué? Pues porque juventud, porque rebelde. 3, el Viernes Negro, 8 de septiembre del 78. ¿Qué pasa? En una plaza de Teherán, obviamente hay revueltas, y ¿qué decide el Shah? Pues usar la fuerza. Y ya sabemos qué pasa cuando uno usa la fuerza. Miles de muertos. 4, empiezan las huelgas, entonces se empieza a desestabilizar la economía del país. 5, el país desestabilizado, obviamente hay más revueltas y ya empiezan a haber marchas de millones de personas. 6, el Shah se va de vacaciones. Y así como se van por cigarros, jamás regresó. 7, Khomeini, que no vivía en Irán, vuelve a Irán y es recibido como un héroe nacional y como un gran símbolo. 8, febrero del 79, básicamente cae el régimen, se rinden los cuarteles y todos se entregan en bandeja de plata al pueblo. Y 9, en abril del 79, se hace un referéndum donde se le pregunta a la gente si quiere un Estado islámico o no lo quiere. ¿Y qué contestaron? 98% dijo que sí. ¿Y por qué fue tan importante Khomeini? Precisamente lo que más vendía es que era aquel que jamás se vendió. Era el incorruptible. Era el que había sido exiliado y regresó para salvar a su pueblo. 2, promovió todo lo que el Shah promovía en sentido contrario. Es decir, decía que Occidente era de Occidente. No había que occidentalizarlos. 2, la moralidad ante todo. Es decir, lo que dicen las escrituras. El Islam. Y con ello venía justicia moral y autonomía. Autonomía contra los países de Occidente. Es decir, contra Estados Unidos e Inglaterra principalmente. Y acá está algo súper interesante de Khomeini. Súper interesante, porque él lo que hacía era, cuando vivía en Francia en el exilio, grababa todos sus discursos en cassette
y los mandaba por contrabando a Irán para que toda la gente en las mezquitas o en puntos secretos de reunión lo escucharan y así se divulgó. Es decir, Khomeini fue uno de los grandes precursores de las redes sociales que conocemos actualmente. La gente se movilizó de una manera digital y social en 1978. Y cuando regresó a Irán en el 79, pues es historia. Fue recibido como un gran héroe con los brazos abiertos y básicamente se hizo su voluntad y la voluntad del pueblo. Pero ¿qué hizo Khomeini en cuanto ahora sí tuvo el poder? Eliminó a los liberales, exilió a los marxistas, rompió con todos los que había tenido pacto antes de llegar a Irán, pero lo más importante de todo, centralizó todo el poder en la idea de un solo líder supremo, que iba a ser religioso. Se perdieron casi todas las libertades sociales y a quien más duro le fue a las mujeres. Ahí te va por qué. El yihad pasó de ser opcional a obligatorio. De hecho, hay historias de terror, de violencia en la calle, de golpes por llevar un hijab mal usado o un velo mal puesto. No tenían posibilidad de acceder a cargos públicos tampoco. Necesitaban el permiso del esposo para el 50% de las labores que hacían normalmente cuando antes eran completamente autónomas. Y los códigos penales de las mujeres básicamente valían la mitad que los de los hombres en los juicios. Obviamente hubo una fuga de talento sin igual. Los grandes universitarios salieron de Irán y se fueron a otros lugares del mundo. Censura absoluta en lo que son los medios. Prohibieron libros, censuraron el internet. Y de represión política ni te digo, obviamente, ejecuciones de opositores, lo que ya vemos en países sumamente autoritarios. ¿Y esto a qué llevó? A un inminente colapso económico. Dependen únicamente del petróleo y pues básicamente de ser mitad pobres, mitad ricos, ahora son 99% pobres y 1% los religiosos ricos. Lo más duro, el nivel promedio de vida de una persona iraní el día de hoy es inferior a 1978. Esto es un claro ejemplo de cómo un líder con una idea que se divulga muchísimo más rápido que cualquier enfermedad, eligiendo a un enemigo en común, puede hacer retroceder a una sociedad de una forma impensable. Y el día de hoy hay muchísima gente diciendo que Europa se está islamizando, que está entrando muchísima gente islámica a Europa y que van a convertirse en una mayoría, y podemos ver lo que sucedió en Irán. Pero no hay que olvidar la historia. Y esto de una minoría que se hace mayoría religiosa en Europa y establecen su forma de gobierno, ya pasó. Año 476 después de Cristo, y se llamó la Edad Media. Y duró nada más y nada menos que 1000 años. Pero eso lo veremos en otro video.